Hola, buenos días. Bueno, continuando con las charlas de nutrición de rumiantes, ya nos quedan unas pocas charlas para terminar la parte de rumiantes y iniciar con monogástricos. Hoy vamos a ver dos clases, vamos a ver carencias minerales en bovinos, vamos a ver la parte de minerales en bovinos y vamos a ver algo de carencias. Y en otra charla vamos a ver el agua como nutriente indispensable para la alimentación de los bovinos. Bien, vamos a empezar con minerales. Y cuando hablamos de minerales, a mí me gusta citar una frase de un libro, Instrucciones del Estanciero, escrito en 1882 por José Hernández, que dice: la sal facilita la digestión, evita muchas enfermedades, mantiene siempre sano al animal, le hace echar más carne y mejora el juego. Estamos hablando de una frase que se decía ya en aquel entonces y que José Hernández la reflejó en su libro, y que era algo que veían los gauchos, digamos, de la época, veían como cuando los animales consumían sal o un agua con un poco más de sal, se ponían mucho mejor. Ya había, digamos, ya lo identificaban como un nutriente esencial para el organismo. Bueno, para meternos en tema y ver un poquito cómo es la historia de los minerales, en realidad la concentración promedio de los minerales en un bovino no va más allá de un 4 o un 6% del cuerpo, ¿sí? 4 a 6% del cuerpo. Y de ellos tenemos, bueno, los que se caracterizan por llamarse macrominerales y los que se caracterizan por llamarse microminerales. En el caso de los macrominerales, fíjense como el 30 o el 45, 46, 47% de los minerales del cuerpo están representados por el calcio, un 15 o un 22% por el fósforo, un 4 o un 6% por el potasio, un 3 a 5% por el azufre, un 2 a un 4% por el sodio, un 1,6 a 2,5 por el cloro, 0,8 a 1,2 de magnesio, y de oligoelementos o microminerales, también conocidos como microminerales u oligoelementos, nada más que el 0,6 al 1%, estamos hablando de ese 100%, que en este caso sería entre un 4 a un 6%. Es decir, que están en poca cantidad, hablando en porcentajes del cuerpo, pero son indispensables para la vida. ¿Por qué? Bueno, porque tienen 4 funciones básicas, digamos, y elementales que cumplir dentro del organismo. Primero, que hay minerales que son denominados estructurales, son componentes de órganos y tejidos corporales. Ejemplo, calcio. Algunos otros minerales que tienen una función fisiológica, como el equilibrio ácido-base, la permeabilidad de membrana, como es el sodio, como es el potasio. Algunos otros minerales que forman parte de, o tienen una función catalítica, digamos, forman complejos enzimáticos que tienen una función catalítica, digamos, hormonales o de metaloenzimas, como es el zinc, por ejemplo, para dar un ejemplo. Y algunos otros minerales que tienen una función reguladora, de replicación, diferenciación celular, como son algunos micro, que ya vamos a ver más adelante con algunos ejemplos bastante palpables.
como dijimos recién, de los que son componentes estructurales, dijimos el calcio, el fósforo, digamos, fuertemente, y el magnesio, digamos, que están en el hueso principalmente, el hierro, perdón, el fósforo, el zinc, el sodio, el azufre, que tienen que ver con la homeostasis. Cuando hablamos de mantenimiento de la homeostasis, recuerden que la homeostasis son todos aquellos elementos que hacen que cuando alguna situación se sale de equilibrio dentro del cuerpo, reaccionen rápidamente para volver a meterlo en equilibrio. Como es el caso del sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, los fosfatos, los sulfatos. También algunos que tienen que ver con la permeabilidad y el equilibrio de la membrana, potasio, sodio, cloro, calcio, fósforo, magnesio, siempre estamos hablando de los mismos, los principales. Algunos que forman compuestos enzimáticos como el cobre, el zinc, el molibdeno, el manganeso, el selenio, el hierro, el cobre. Otros que tienen componentes intermediarios de hormonas, como es el caso de la hormona tiroidea, el yodo, el azufre, el calcio, la paratormona. Metabolismo de la energía, como es el fósforo, el adenosín-trifosfato, o difosfato o trifosfato. Y otros que tienen que ver con el metabolismo de la microflora del tracto gastrointestinal, básicamente en rumiantes, son fundamentales. Son fundamentales. Y muchos son microminerales, los que tienen que ver con la función ruminal. ¿Cómo se mide la cantidad de minerales que tiene un alimento? Bueno, básicamente a través de el secado de ese alimento y la obtención de las cenizas. Dentro de las cenizas, recuerden que tenemos la materia orgánica y la materia inorgánica. Dentro de la materia inorgánica tenemos todos los minerales y las vitaminas. Las cenizas están formadas por todos los minerales. Normalmente el alimento se mete a una estufa a 600 grados durante 4 horas para eliminar todo lo que es materia orgánica y lo que nos queda es materia inorgánica, o sea, ceniza, o sea, minerales. También hay otra forma de trabajar, de diagnosticar, digamos, o determinar cuántos minerales hay en un alimento, sobre todo lo que es la parte de microminerales, como es el caso del cobre, por ejemplo, a través de absorción atómica. Son métodos mucho más costosos, Aquí, bueno, la más cercana que tenemos es Ingeniería Química en Santa Fe, que hace absorción atómica para diagnóstico de cobre, hierro o algún otro microminerales, y esa sería la forma de poder saber cuántos minerales y qué minerales hay en una muestra de alimentos, y que es fundamental para el balance de una dieta. ¿Cuáles son los factores que afectan la composición mineral de un alimento? Bueno, básicamente el suelo, ya vamos a ver que influye directa o indirectamente, el clima, sobre todo las precipitaciones o la sequía, la especie vegetal, hay especies que tienen más cantidad de minerales que otras, el estado de madurez de ese forraje, si ha sido fertilizada o no, y en el caso de que sean forrajes conservados, las condiciones de cosecha y conservación. Son todos factores que hacen variar la composición mineral de un alimento. En el caso de las variaciones que existen entre distintas, por ejemplo, forrajes, fíjense las leguminosas. Normalmente las leguminosas tienen más cantidad de macros que las gramíneas, hablando de calcio, sodio y potasio. Siempre va a descender con la maduración. Acuérdense cuando hablábamos de fibra y demás, que a medida que el vegetal se va poniendo más viejo, se carga de lignina, se hace menos digestible y por lo menos menos aprovechable, también desciende el contenido en minerales. Y después hay algunas otras variaciones que son un poquito más, digamos, más susceptibles, que son cuando estamos hablando dentro del mismo forraje, pero de distintas especies.
la misma especie, pero distintas variedades, digamos, ¿no? Como el Lolium perenne y el Lolium multiforme en la concentración de yodo, por ejemplo. Tampoco quiero enloquecerlos con esto, pero básicamente quiero que veamos, por ejemplo, en el contenido de una leguminosa, llámese alfalfa, una gramínea, llámese avena raigras, después tenemos el maíz y un verdeo de invierno como la cebada. Las concentraciones de calcio en la alfalfa son muy altas. Las concentraciones de fósforo, en el caso de la concentración de fósforo de una leguminosa es tan alta como es un maíz o como es un verdeo de invierno. Las concentraciones de magnesio, fíjense cómo en los verdeos de invierno, por ejemplo, una avena, una cebada, un raigras, son valores de magnesio muy bajos y por eso es que normalmente tiene una predisposición a sufrir en los alimentos que están pastoreando, una pastura, un verdeo de invierno, raigras, avenas, estamos susceptibles a sufrir un problema de hipomagnesemia. Bueno, lo mismo pasa con las variaciones que hay en cloro, en sodio, en potasio y en azufre. Es decir, no es lo mismo hablar de determinado mineral en un alimento o en otro. Por eso, siempre que vamos a balancear dentro de una dieta, vamos a balancear la parte mineral, tenemos que saber cómo está compuesto desde el punto de vista de los minerales el forraje que estamos utilizando. Acá tenemos algunos micros: zinc, hierro, cobre, cobalto y manganeso, también para distintos alimentos, cómo varían las concentraciones en los distintos microelementos y por qué es importante entonces tenerlos en cuenta. ¿En qué influye el suelo? Bueno, el suelo influye en muchas cosas. Por ejemplo, cuando el pH es alto, o sea, un pH por arriba de 7, aumenta la captación de molibdeno. Y hay una interacción entre el molibdeno y el cobre que producen un déficit de cobre. Digamos. Hay un problema con pHs altos, hay mucho molibdeno y se produce una interacción entre molibdeno y cobre que produce un déficit de cobre. Eso sería lo que después nos va a llevar a una deficiencia mineral primaria, es decir, cuando no está el cobre en el suelo, y si el suelo no está el cobre, en el forraje que está arriba tampoco va a estar el cobre. ¿tá? El forraje no hace magia, toma los minerales que están en el suelo y digamos, de alguna forma los hace parte de él. Si el cobre no está en el suelo, el forraje que esté arriba de ese suelo no va a tener cobre tampoco. En el caso que los suelos sean fertilizados, por ejemplo, con calcio, con azufre, también cambia el pH del suelo, baja el pH del suelo y favorece la absorción de algunos otros micros como el níquel, el cobalto y el manganeso. O sea que el pH del suelo influye en la concentración o no de algunos minerales. Los suelos inundables, por ejemplo, vamos a hablar de los bajos o las cañadas, cuando tiene un periodo que está inundado, periodo que no está inundado. Bueno, cuando se inundan aumentan los contenidos de cobre, de molibdeno y manganeso. Cuando hacemos una fertilización con potasio, por ejemplo, esto es dentro de los fertilizantes que es de uso agrícola, es muy común usar el nitrógeno, el fósforo y el potasio, digamos, con principales fertilizantes que hacen falta en el suelo. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros fertilizamos con potasio, disminuyen los niveles de sodio y de magnesio. Otro predisponente después a tener problemas de hipomagnesemia. También si es una fertilización fosfatada o es una fertilización nitrogenada, por ejemplo, en el caso del maíz, por ejemplo, es un nitrógeno solo, o en el caso de algunas alfalfa, pero normalmente lo más común es usar lo que llaman el NPK, que es nitrógeno, fósforo y potasio, como fertilizantes para los suelos. Hay algunos suplementos minerales, por ejemplo, que nos pueden aportar
en menor medida un mineral que estemos necesitando. Por ejemplo, en el caso del sodio, si nos está haciendo falta el sodio, que el sodio tiene una característica muy particular, es el único mineral del cual el bovino se limita, digamos, el consumo. Cuando satisface sus necesidades de sodio, el rumiante deja de consumir sales. Por eso es que, digamos, el sodio como componente del cloruro de sodio de la sal común se utiliza como limitante de consumo en los feedlots. Se agrega cloruro de sodio para agregar sodio principalmente para limitar consumo. El magnesio, que puede venir a través del óxido de magnesio, que quizás sea el más utilizado porque tiene un costo muy bajo, pero bueno, tiene un costo bajo porque tiene una biodisponibilidad baja, es decir, de lo que se da, por ejemplo, si damos 100 gramos de óxido de magnesio, lo que realmente se absorbe es muy poco, lo otro va a parar a la bosta, ¿no? Y después estamos el sulfato de magnesio o algunos otros preparados más. En el caso del cobalto, el sulfato de cobalto o el óxido de cobalto, todos los óxidos siempre son los más baratos para utilizar como suplementación de mineral. Todos los óxidos son los más baratos, pero son los que menos biodisponibilidad tienen. ¿Okay? Bien. En el caso del selenio tenemos el selenito de sodio, como aporte de selenio. Normalmente esto viene inyectable o en preparado de premezclas de microminerales. Y en el caso del yodo, el yoduro sódico o el yoduro potásico también suele ser usado. Con respecto a los minerales, hay una cosa que es muy importante, que es la absorción y el metabolismo. Los minerales se liberan por acción de enzimas y por la acidez gástrica, quedando en forma de iones, se ionizan. Sí. El mineral que entra, algunos son utilizados a nivel ruminal, porque las mismas bacterias, como en el caso del cobalto, por ejemplo, el azufre, las mismas bacterias del rumen necesitan de esos minerales para poder hacer una biosíntesis de proteína microbiana correcta. Algunos minerales pasan directamente al estómago verdadero, al abomaso, y ahí, por un pH ácido, se disocian en iones, ¿sí? Quedando los aniones por un lado y los cationes por el otro para ser absorbidos. Ahora, la absorción, que es principalmente en duodeno y en yeyuno, depende de qué mineral estemos hablando, puede ser pasivo, a través de la membrana, como el sodio, el cloro y el potasio, o activa, por ejemplo, en el caso del calcio. ¿Tá? Y en algunos casos, por formación de complejos transportadores, por ejemplo, el hierro y el calcio también. ¿Sí? Pero acuérdense que la absorción, digamos, se disocian en el estómago en aniones y cationes, o sea, positivos, carga negativa y carga positiva, para ser absorbido principalmente en el intestino, duodeno y yeyuno, y en forma pasiva, activa o por complejos transportadores. Después hay algunos que se absorben en el intestino grueso, como parte del sodio, el magnesio y el manganeso, y algunos muy poquitos que son absorbidos a través del aparato respiratorio, como es el caso del cadmio. Muy bien. Cuando hablamos de biodisponibilidad de un mineral, estamos hablando de cuánto mineral ingresa al tracto gastrointestinal y cuánto realmente se aprovecha. Eso es la biodisponibilidad. Sí, lo que no se aprovecha se elimina por bosta. Entonces, la biodisponibilidad es el grado en que un nutriente es ingerido, es absorbido y puede estar listo para ser utilizado en el metabolismo. Eso es biodisponibilidad. Esa biodisponibilidad o coeficiente de utilización digestiva, función, coeficiente de utilización digestiva, tiene una determinada disponibilidad y una que depende de la disponibilidad del mineral y de la capacidad de absorción del mineral. ¿Está?
Para eso existen pruebas y demás, pero bueno, no nos vamos a meter en esto porque es para complicar. Acuérdense de, primero, cómo se disocia un mineral en aniones y cationes en un pH ácido en el estómago. Quedan los aniones con carga negativa por un lado, los cationes por otro, para ser absorbidos. Pueden ser absorbidos en forma pasiva, activa o a través de transportadores. ¿Okay? Algunos, muy pocos, son intestinos gruesos y uno o dos, creo, nada más que eso, a través del sistema respiratorio. Y que la biodisponibilidad de un mineral es de la cantidad de mineral que yo ingiero, cuánto realmente voy a absorber para poder ser utilizado por el metabolismo del organismo. ¿Ok? Bien. Ahora, esa biodisponibilidad, ¿de qué depende? Y depende, una es de la fuente, ¿sí? O sea, del alimento o el régimen alimenticio. El tipo de mineral, el nivel que hay en la dieta, la forma química, si es un óxido o un sulfato, ¿no? Y de algunas interacciones que se pueden dar en el rumen, por ejemplo, sulfato con cobre, hacen sulfato de cobre y no se aprovechan, se elimina. El sulfato de cobre es la famosa sal inglesa que se elimina por. ¿Ok? Fíjense la biodisponibilidad de fósforo que tiene el ácido fítico, solamente un 26%. Del ácido fítico que yo le dé en la dieta, un 26% se va a aprovechar del fósforo. También tenemos los fitatos de calcio, potasio, calcio y magnesio, que son reservorios de fósforo en los cereales, y se pueden unir con magnesio, hierro y zinc. El ácido oxálico, que lo que hace es insolubilizar al calcio, al magnesio, al zinc, al manganeso, y se elimina. Y algunas fibras alimentarias, por ejemplo la hemicelulosa, ¿sí? Que va a absorber, va a ser absorbido en el intestino grueso, en monogástricos, y parte no se va a absorber directamente. O sea que hay fibras alimentarias que interfieren en la absorción de algunos minerales, como el caso del fósforo, calcio y el zinc. Hay otra de las formas en que pueden ser administrados a un bovino los minerales para tratar de mejorar esa bioabsorción, que es los quelatos. ¿Qué son los quelatos? Los quelatos son una estructura unida, una estructura compleja, por ejemplo, un aminoácido, unido a un metal. Por ejemplo, el caso de metionina zinc, o sea, un aminoácido unido a un zinc hace de que sea mucho más biodisponible en forma quelatada, digamos, ese mineral en forma quelatado unido a un aminoácido, sea de mucha mejor bioabsorción o biodisponibilidad. También algunos péptidos, aminoácidos como dijimos recién, el caso de metionina, ácido cítrico y algunos sintéticos como el eta-calcio, por ejemplo. Algunas proteínas, como en el caso de la soja, bueno, disminuye la utilización del calcio y del fósforo. Y el caso de las grasas, que disminuye la absorción de calcio y magnesio formando jabones insolubles. Esos jabones insolubles en realidad van a hacer que esa grasa pase directamente a estómago y en un pH ácido se disuelve esa sal, ese jabón, son sales de calcio, y quedan disponibles los ácidos grasos para ser absorbidos. ¿Está? Bien, un poco de hincapié en nada más que en los efectos de los quelatos, si bien desde el punto de vista del costo quizás sean los más altos, pues son los que menos se utilizan, tienen muchos efectos favorables. Y tenemos quelatos naturales y sintéticos. De los naturales hablamos
de algunas proteínas, algunos aminoácidos, algunos gluconatos, lactatos y fumaratos. Y en el caso de los sintéticos hablamos del hecta más el zinc, que mejora el uso del zinc cuando hay mucho ácido fítico, que si no se estaría eliminando. Entonces, se absorben con mayor facilidad, no los afectan los cambios de pH, a los quelatados no los afecta el cambio de pH, se mantiene soluble en todo el tracto digestivo y se absorben como tales. Y disminuyen los riesgos de interacción negativa con otros minerales. Es decir, si viene un zinc quelatado con metionina, ese zinc no va a interactuar en rumen con ningún otro mineral, por lo tanto no se va a disociar, por lo tanto no se va a eliminar y va a llegar a tener una muy buena biodisponibilidad. Es decir, que en la medida que usemos minerales quelatados, la biodisponibilidad de esos minerales va a ser mucho más alta, pero también es el costo de los quelatados frente a los inorgánicos. Cuando hablamos de minerales, tenemos que hablar de interacciones entre los minerales. Por ejemplo, tenemos el caso de las interacciones antagónicas, es cuando un nutriente deprime la utilización de otro. Eso pasa, por ejemplo, cuando hay un exceso de calcio que disminuye la absorción de fósforo. ¿Sí? Es una reacción, una interacción antagónica. Exceso de calcio disminuye la absorción de fósforo. Exceso de calcio disminuye la absorción de zinc y de cobre. Elevados contenidos de zinc deprimen la absorción de cobre. Magnesio y manganeso tienen competencia entre los iones en los centros enzimáticos de la fosfatasa alcalina, y excesos de aluminio inhiben la absorción de fósforo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que a veces estamos formulando bien una sal mineral, pero nos olvidamos que existen interacciones que va a hacer que después esa sal dentro, esa mezcla mineral dentro del organismo no actúe como queremos que actúe. Por ejemplo, cuando hay un exceso de otro que interacciona, como en el caso del calcio con el fósforo. ¿Okay? Si yo necesito dar fósforo, pero tengo muchísimo calcio, bueno, esta absorción de fósforo va a estar disminuida. Eso es antagónico. Y sinérgico es cuando uno mejora la absorción del otro. ¿Sí? Y estas son todas las interacciones sinérgicas que ocurren. Por ejemplo, el cobre y el fósforo, el cobre y el yodo, el magnesio con el cobre, con el cobalto, perdón, el hierro con el zinc. Fíjense, son infinidad de interacciones sinérgicas que hacen que la presencia de uno mejore la absorción del otro. Y eso es una función muy buena para tenerla digamos, presente a la hora de formular una mezcla mineral. Bueno, hasta acá las generalidades, digamos, ¿no? ¿Cuáles son cómo establecemos la fuente de un mineral? ¿De dónde sale el forraje? ¿De qué depende que un forraje tenga más o menos minerales? Y eso dijimos que tiene que ver con la especie, tiene que ver con el clima, tiene que ver con el suelo, tiene que ver con interacciones que se pueden dar en el suelo, por ejemplo, con la fertilización. Después tenemos que saber de ese forraje cuánto tiene de minerales, entonces lo metemos a estufa a 600 grados durante varias 4 horas hasta que quede solamente la parte inorgánica, que es la ceniza. Y ahí vamos a tener el perfil de minerales que va a tener un alimento. Después tenemos que ver si en la dieta nos está faltando o sobrando alguno de los minerales y vamos a tener que hacer una suplementación. Esa suplementación se va a hacer con minerales en distintas formas o fuentes, óxidos, por ejemplo, sulfatos, por ejemplo, que tienen distinta biodisponibilidad. ¿Cómo se puede mejorar esa biodisponibilidad? A través de quilatar los minerales.
como la metionina zinc, por ejemplo, que va a hacer que un mineral unido a una estructura proteica o a un aminoácido sea mucho más bioabsorbible. ¿Ok? Bien. Ahora, una vaca, un novillo, un ternero, ¿de qué va a depender, digamos, o cómo vamos a fijar los requerimientos de los minerales de un bovino? ¿Recuerdan cuando vimos la parte de requerimientos de materia seca, requerimientos de energía, de proteína, de fibra detergente neutro? Bueno, estos son los requerimientos de minerales de los animales. ¿De qué van a depender? Como siempre, para todos los otros, energía, proteína, fibra, ¿de qué? De dos cosas. De el mantenimiento, o sea, todo lo que requiere un individuo, todos los minerales que necesita ingerir un individuo para mantenerse en vida, ¿sí? Para mantenimiento, y otro que es el requerimiento que necesita para la producción de leche, la ganancia de peso, para la reproducción, para ganancia de peso del feto, para producir lana, para producir huevo. ¿Se entiende? O sea, mantenimiento más producción. Eso siempre es igual. De eso bueno, para esto existen distintas tablas en los distintos software o en el NRC, donde figura para cada individuo, si es un ternero, un novillito, un novillo, una vaca, un toro, una oveja, una chiva, lo que sea, cuántos minerales necesita para mantenimiento y cuánto necesita para producción. ¿Ok? O sea que eso es igual que para energía, para proteína, para todo. Y ese requerimiento de mantenimiento siempre está ligado al peso corporal. Sepamos que cuanto más alto es el peso corporal de un animal, más energía va a necesitar, más proteína va a necesitar, más minerales, todo más para mantenerse. ¿Sí? ¿Estamos? Y la producción va a estar directamente relacionada al nivel de producción. No es lo mismo un ternero de feedlot que gana 800 gramos a uno que gana 1,2 kilos. No es lo mismo una vaca que produce 20 litros que una que produce 40. ¿Está? ¿Se entiende? Digamos, esos son los requerimientos de todos los nutrientes, de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Bueno, vamos a ver algunos macrominerales, como el calcio. ¿A dónde está el calcio? El calcio está prácticamente en hueso. El 99% del calcio que está en el cuerpo está en el hueso. Y puede estar en el hueso dentro de la célula o fuera de la célula. ¿Sí? En el líquido extracelular o dentro de la célula. ¿Está? El buen dato del calcio es que es muy fácil para removerlo del hueso. Por eso es que cuando una vaca, cuando entra en una homeostasis de calcio, una vaca empieza a perder calcio, por ejemplo, después de parida, que empieza a dar mucha leche, y necesita mucho calcio más del que le entra por la comida, hace uso del calcio del hueso. Y eso hace que el sistema de homeostasis en el calcio, en 24 o 48 horas, la vaca vuelva a sus niveles de calcio normal. Por supuesto que hay veces donde este mecanismo de homeostasis falla y la vaca cae en un cuadro de hipocalcemia subclínica o clínica, ya en el caso de clínica con decúbito y muerte. En que, además el componente estructural del calcio, en su gran mayoría dentro del hueso, intervienen también, ustedes saben, en la coagulación de la sangre, en la contractura muscular, en la transmisión de los impulsos nerviosos, como cofactor enzimático y dentro de la regulación hormonal. Tiene varias funciones. Si bien la principal es su componente estructural, tiene otras tantas funciones del organismo que son fundamentales también. El calcio del fósforo, pasa algo muy parecido. Casi el 80-85% está en el hueso,
pero tiene una gran diferencia el fósforo con respecto al calcio. El fósforo tiene muy poca disponibilidad de extraerse de parte del hueso. ¿Está? O sea que prácticamente la mayor cantidad está en hueso y en dientes, y en tejidos blandos y en algunos líquidos, en el metabolismo, lo que es la formación de energía, como componente de fosfolípidos, de la membrana celular, de ácido nucleico, de fosfoproteína, como componente del equilibrio ácido-base, y también es requerido por los microorganismos del rumen para digerir la celulosa y sintetizar proteínas microbianas. ¿Sí? Acuérdense que lo hemos dicho que había un reciclaje de fósforo por saliva, así como había nitrógeno de amouria, también un reciclaje de fósforo. Pero es fundamental el fósforo en la ingesta, digamos, porque ayuda a los microorganismos del rumen a digerir la fibra y a sintetizar proteínas microbianas. Entonces, calcio y fósforo son dos macrominerales más abundantes en el organismo. La mayor proporción de estos dos está en los huesos. Y sus requerimientos normalmente deberían guardar una relación de 2:1, 1:1. ¿Ok? 2 partes de calcio, una de fósforo, una de calcio y una de fósforo. Digamos, esa relación, si bien la vaca no come relaciones, pero cuando hablamos de relación, vamos a decir, bueno, 80 gramos de calcio son 40 gramos de fósforo. Una cosa así, para decir una relación 2:1. Y la constante de intercambio de calcio y fósforo entre el hueso y los tejidos blandos son fundamentales para el metabolismo. ¿Está? Digamos que estos dos, calcio y fósforo, están estrechamente vinculados en la salud del individuo. Bueno, esto no lo vamos a meter en esto porque ya es demasiado químico, pero esto ya lo vieron todo, la acción de la paratormona, la homeostasis del calcio, la regulación del calcio en la sangre, eso ya lo han visto bastante, digamos. ¿Qué pasa cuando disminuye, vamos a hablar de una vaca que está en el periodo preparto a posparto inmediato, aumentan rápidamente los requerimientos de calcio, entonces la paratormona empieza a aumentar la absorción de calcio del intestino, a disminuir la excreción de calcio a través del riñón y aumentar la reabsorción de calcio que hay en el hueso para lograr esa homeostasis, que la vaca no entre en un cuadro de hipocalcemia. Bien, acuérdense que si el fósforo puede estar disponible, pero puede ser que se esqueten o no se puedan a veces absorber. Y bueno, los síntomas de deficiencia de calcio, básicamente, ya con los animales jóvenes, hablamos de raquitismo. También ocurre en humanos, y en animales adultos tenemos la osteomalacia o la osteoporosis. La osteoporosis sucede cuando hay, digamos, se erosiona el calcio, se va calcio por leche, se va el calcio por metabolismo y no ingresa la suficiente cantidad de calcio y el estroma óseo empieza a perder calcio y entra en un cuadro de osteoporosis, se empieza a formar ese sistema de esponja, el hueso queda como una esponja, que son muy, digamos, propenso a fracturas y demás, ¿no? Y bueno, las hipocalcemias típicas de vaca lechera, cuando las dietas no están ajustadas, cuando el manejo no es el ideal. Raquitismo, osteomalacia, osteoporosis y hipocalcemia. En el caso del fósforo, también juega parte del raquitismo, la osteomalacia, igual que el calcio. Forma parte también o pica malacia o apetito incontrolado, cuando hay una falta de fósforo, cuando puede haber también rigidez de las articulaciones y debilidad muscular,
sobre todo a nivel de, digamos, todo lo que es codos, rodillas, hay una rigidez muy marcada. Es muy probable, digamos, no es muy probable, normalmente ocurren deficiencias o trastornos de reproducción que se va a poner manifiesto una baja fertilidad cuando no hay fósforo, por eso digamos que usamos el fósforo, siempre que hacemos reproducción usamos fósforo, a veces hay una confusión de síntomas por los niveles bajos de energía, digamos, hay un animal que está débil, que parece que no estuviese comiendo la cantidad de energía necesaria, pero en realidad es una deficiencia de fósforo. No es tan común de encontrar en nuestra zona. Ahora, si yo o ustedes se van o alguien conoce la zona de Corrientes es una zona que se caracteriza por tener muy bajos niveles de fósforo en el suelo, por lo tanto los vegetales que están por arriba del suelo correntinos no tienen fósforo y ustedes ven que las vacas están permanentemente lamiendo, sobre todo si encuentran algún esqueleto, alguna vaca muerta o algo, están con esa pica, con esa malacia, con ese apetito distorsionado o incontrolado, tratando de absorber algo de fósforo. Eso es muy común en Corrientes, no es tan común de encontrar en nuestra zona. Entonces seguimos calcio, magnesio, calcio, fósforo, magnesio, que es el otro gran constituyente del hueso, y los dientes, recuerden, el calcio 99%, el fósforo 85%, y el magnesio más o menos un 60-70%, que está en el hueso. Pero sí que tiene un problema serio también, que cuando la vaca necesita magnesio, no lo puede remover, como en el caso del calcio, no lo puede remover del hueso. Por lo tanto, no es tan fácil de conseguir una homeostasis en el magnesio como lo es en el calcio. En el calcio, la vaca echa mano directamente al calcio que está en el hueso. En el caso del magnesio, hay mucho magnesio, pero no se puede sacar del hueso. ¿Está? Por eso es que hay que recurrir a la suplementación sí o sí. Hay otro problemita que tiene la absorción del magnesio, que normalmente es de baja absorción, y que va decreciendo con la edad. Digamos, los animales más adultos o más viejos absorben mucho menos magnesio que un animal joven. Se absorbe normalmente en rumen y también aparte de intestino delgado y grueso. Y los síntomas de deficiencia básicamente son contracciones musculares, temblores, paso vacilante o digamos un caminar de ambulante, convulsiones. Esto es muy fácil en la tetania hipomagnesémica o mal de los avenales. En esta época, cuando los animales entran ahora, en otoño entran a comer avenas por primera vez o raigras, empiezan a temblequear, automáticamente, rápidamente empezar a poner magnesio, porque si no esa vaca se puede terminar muriendo. Y normalmente pasa cuando esas pasturas, esas avenas, esos raigrases, son fuertemente fertilizados con nitrógeno y con potasio. Hay interacción con el magnesio que hace que el vegetal tenga mucho menos magnesio de lo que tiene que tener. Bueno, como dijimos hoy, el cloro y el sodio, que forman el cloruro de sodio, muy conocido, son los que mantienen la presión osmótica, el equilibrio ácido-base y el equilibrio hídrico del organismo. Y que de todos los minerales, el sodio es el único que el animal, es el único que en el animal produce saciedad de minerales. Digamos, si hay una deficiencia de sodio y de tantos otros, todos los otros, si ustedes quieren, el bovino va a comer hasta que esté completo su nivel de sodio. Cuando se completa su nivel de sodio, deja de comer todos los otros minerales.
Por eso hay que tener mucho cuidado con los niveles de sodio cuando vamos a hacer una suplementación o cuando queremos hacer una suplementación con un agua de bebida que es salada. Cuando la cantidad de sal que tiene el agua de bebida es alta, el animal no va a comer el suplemento mineral que le queremos dar. Es muy común, sobre todo en rodeos de cría invernada, pasto, ver que hay bateas con mezclas minerales en polvo que están pegadas a las aguadas, porque es el método, digamos, para hacer. Cuando el animal viene a tomar agua, come sal. Come ese compuesto mineral. Ahora, si esa agua es salada, no va a tocar la mezcla mineral. ¿Cuánto de salada? Bueno, cuando tiene más o menos más de 4 gramos de sales totales el agua, cuando tiene más de 4 gramos de sales totales el agua, ya el consumo de una mezcla mineral aparte es prácticamente nulo. Así que si quieren hacer una suplementación con minerales en un rodeo, ad libitum, tengan en cuenta la cantidad de cloruro de sodio que hay en el agua. ¿Ok? Si no, van a gastar plata en comprar minerales y la vaca no lo van a comer porque está satisfecha con la cantidad de sodio que tiene en el agua. Bien. También recuerden que este sodio, como presión osmótica, el principal catión extracelular, y que forma parte de la bendita bomba sodio-potasio, que hacen el transporte activo de nutrientes a través de la membrana. La bendita bomba sodio-potasio que nos enseñó en fisiología, ¿para qué quiero saber? ¿Para qué me sirve saber? Esa famosa bomba sodio-potasio en el transporte activo de la membrana celular es porque son los responsables del transporte activo de nutrientes. ¿Okay? También, bueno, interviene en transmisión nerviosa, absorción de azúcar, bueno, otros tantos. Y el cloro como principal anión, carga negativa, anión extracelular. ¿Está? Bien. Potasio. El potasio también forma parte del sodio potasio, del equilibrio ácido-base, a través del transporte activo a través de la membrana, como dijimos recién, la bomba sodio potasio. También interviene en la excitabilidad nerviosa y muscular y en el metabolismo de los carbohidratos. Es el principal catión intracelular, ¿sí? Y la absorción de potasio en rumiantes se da en el rumen. En el rumen. Acuérdense de que cuando tenemos, especialmente en el momento del preparto, cuando damos un alimento que tiene alta cantidad de potasio, esa alta cantidad de potasio nos va a llevar a un desequilibrio del medio interno y a entrar en un cuadro de hipocalcemia. Porque si se absorbe potasio, no se va a absorber calcio. ¿Está? Tengan en cuenta ese detalle. Las dietas con mucho potasio son dietas que tienden a producir una alcalosis metabólica y por lo tanto una hipocalcemia. Bien. Estoy tratando de meterle algo práctico a algo que no es tan fácil como es el tema de los minerales. No sé si es tan fácil, no, si no en toda la carrera creo no nos han hecho tanta hincapié en el tema de los minerales. Pero son poca cantidad que intervienen en muchísimos metabolitos, pero son metabólicos de todo el cuerpo. ¿Bien? Por eso es que las deficiencias de minerales, que ya pueden ser primarias, secundarias, pueden traernos trastornos muy graves para los individuos, para un rodeo grande en general. ¿No? Bueno, el azufre, que está vinculado a la deficiencia en aminoácidos que contienen azufre, los aminoácidos azufrados, como la cisteína, la cistina, la metionina, que forman parte de lanas, plumas y pelos. Cuando hay una deficiencia de azufre, hay una deficiencia de estos aminoácidos y hay un problema que se ve reflejado en la lana, en la pluma y en el pelo. También para algunas vitaminas como la biotina y la tiamina,
hormona de tipo B, por eso el azufre es necesario que esté presente en el rumen, porque en el rumen se produce o se sintetiza el complejo B. También forma parte de la hormona insulina, de la coenzima A y del componente estructural de cartílagos, huesos y tendones. Bien. Digamos que ahí vimos mayormente los microminerales, los macrominerales, los más importantes. Recuerden, calcio, fósforo, magnesio, cloro, sodio y azufre. ¿Okay? Y vimos lo más importante de cada uno, tampoco vamos a entrar mucho en detalle porque es medio complicado. Bien, ¿por qué se llaman macrominerales? Eso no se lo dije. ¿Por qué todos los anteriores se llaman macrominerales? Macrominerales. Se llaman macrominerales porque sus requerimientos diarios se expresan en gramos. O sea, una vaca necesita gramos de calcio por día, gramos de magnesio por día. Son macrominerales porque sus requerimientos son en base a gramos por día. Y gramos por día solamente se pueden conseguir a través de lo que entra por la boca, ya sea de los propios alimentos que estés consumiendo, más de una suplementación mineral que estemos haciendo. Y ahora, ¿por qué vamos a ver microminerales? Bien, se llaman microminerales u oligoelementos porque sus requerimientos diarios son en miligramos por día. Miligramos por día. ¿Está? También son incorporados con el alimento, son incorporados a través de una mezcla mineral que compramos, o también en algunos casos se pueden llegar a inyectar. ¿Sí? Perfecto. A pesar de ser, digamos, o de encontrarse en pequeñas cantidades, producen significativos efectos biológicos, es decir, no porque sean microminerales no tienen importancia, al contrario, tienen una importancia muy grande en todos los procesos productivos. ¿Sí? Miligramos por día, pero a pesar de eso tienen grandes efectos significativos sobre el metabolismo animal. Hay 16 que son considerados esenciales, y hay otro tanto que se consideran no esenciales y otro de función incierta. Normalmente estos microminerales están formando parte de enzimas o algún componente enzimático, ¿tá? Y que tiene que ver con algún proceso metabólico determinado. Por eso es que es tan fundamental. El caso del hierro, fundamentalmente, lo que más nos acordamos es el caso de la hemoglobina, forma hemoglobina. Si no hay hierro, no hay hemoglobina. Si no hay hemoglobina, no hay transporte de oxígeno. ¿Sí? También forma parte del transporte de electrones y también cofactores enzimáticos como las catalasas, las peroxidasas. El hierro se almacena como ferritina, como siderina, acuérdense, pero en el caso de que haya una deficiencia de hierro en la dieta, se puede producir y se agote en la reserva una deficiencia que se traduce inmediatamente por una anemia, porque no hay hemoglobina. Pérdida de apetito, los animales crecen en forma mucho más lenta, ¿sí? Incluso animales que son alimentados con leche, crecen más lento que otros por una deficiencia de hierro. En cerdos muy marcado, en bovinos también. Y cuando hay un exceso, que es muy difícil, pero con un exceso de hierro también hay pérdida de apetito, menor crecimiento, como la deficiencia de fósforo. El cobre, el tan famoso cobre, que es cofactor de varios sistemas enzimáticos,
Muchos de estos tienen que ver con la reproducción. Si bien lo que siempre sabemos del cobre es que cambia el color del pelo, eso es lo que se ve. Pero lo que no se ve del cobre es que los sistemas enzimáticos no pueden trabajar, digamos, porque le falta cobre. Y esa falta de cobre tiene mucho que ver, sobre todo, con la fertilidad del individuo. Los síntomas de deficiencia entonces también van a ser anemia, retraso en el crecimiento, infertilidad o subfertilidad, porque cuando hablamos de infertilidad estamos hablando de un bovino hembra que nunca se preñó, una vaquillona que nunca se preñó, eso es infertilidad. Cuando hablamos de subfertilidad es cuando hablamos de una vaca que al menos tuvo un parto en su vida y después no se logra preñar más. Eso es subfertilidad. Y también el cobre tiene mucho que ver sobre la inmunodepresión, sobre la depresión del sistema inmune. Y aparición de enfermedades que son a causa de la deficiencia de cobre, por ejemplo. ¿Está? Acuérdense que se deposita o se almacena en hígado y hay una reserva de hígado de cobre importante, a veces de 3, 4 meses, pero en el caso de que los requerimientos de cobre sean muy altos, va a haber que suplementar, donde el ingreso de cobre por el alimento es muy bajo. Por ejemplo, pasturas de muy mala calidad, heladas, o digamos, pasturas naturales, que tienen muy bajo en minerales en total, pero cobre también. En esos casos, digamos, la reserva de cobre se agota y si no se pone cobre ya sea por una mezcla mineral o inyectables y demás, puede hacer que la fertilidad sea muy deprimida, que el color amarronado del pelo sea muy evidente. Bueno, es muy probable que haya ese tipo de problema. También puede venir el cobre por un problema que el cobre no esté en el suelo, por lo tanto no está en el vegetal y no va a estar en el animal, eso hace una deficiencia primaria de cobre. O una deficiencia secundaria es cuando el cobre está disponible en el forraje, pero por ejemplo hay agua con muchos sulfatos que interaccionan, ¿sí? Es antagonismo, ese es un antagonismo. ¿Se acuerdan que vimos la función de antagonismo y sinergismo? Antagonismo es cuando, por ejemplo, el sulfato se une al cobre, forma sulfato de cobre, que es la típica sal inglesa, y se elimina por gota. Esa es una deficiencia de tipo secundario. ¿Okay? Bien. Bueno, no me quiero detener mucho en los micros porque son bastante aburridos y porque en general todos pasan por lo mismo. Disminución del crecimiento, diarrea, pérdida de peso, trastornos en el pelaje, digamos, casi todo va a pasar lo mismo. Es decir, como forman parte de muchos complejos enzimáticos, lo que hay es digamos, metabólicamente el individuo está disminuido en su proceso productivo. Por lo tanto, las ganancias de peso van a ser menores, la producción de leche puede ser menor, la producción de lana, la producción de huevo, etcétera, 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 es a veces por problemas de microminerales. Bueno, vimos entonces molibdeno, cobalto, manganeso, yodo, disminución de apetito, zinc, otro muy famoso también, que tiene que ver mucho con la subfertilidad, el retardo de crecimiento y también tiene mucho que ver con los problemas podales. El zinc es un elemento bastante necesario y fíjense que hoy los inyectables que vienen de minerales son básicamente cobre y zinc. También selenio. Zinc, cobre, selenio, bueno, por ahí tienen mucha menor proporción, manganeso y algunos otros, ¿no? Pero zinc, cobre y selenio serían más o menos los fundamentales. Acá tenemos el selenio, que puede ser en forma aguda, en forma crónica, digamos, en forma aguda hacen, o subaguda hacen lo que se conoce como enfermedad del músculo blanco,
tiene una degeneración del músculo esquelético y cardíaco que puede llevar a la muerte. Esto es cuando el selenio no está en la dieta. Cuando el selenio no está en la dieta, por ejemplo, ha ocurrido en terneros, morirse de enfermedad del músculo blanco, cuando en vez de darse leche, que tiene buenos niveles de selenio, se daba un sustituto lácteo de mala calidad, carente de selenio, y encima se daba un alimento balanceado iniciador para terneros con muy poca cantidad de selenio, por lo tanto aparecía mortandad de terneros, que eran mortandad por goteo, digamos, y en toda la característica de la aparición del músculo blanco. Una vez que uno empieza a suplementar con selenio, el problema termina. Entonces, para maximizar la producción de leche o de carne, específicamente estamos hablando de rumiantes, ya sabemos que hay que mejorar el manejo, el nivel genético, la sanidad, la reproducción, pero básicamente, más que la alimentación, la nutrición. Cuando hablamos de nutrición, acuérdense que estamos hablando de energía, de proteína, de fibra, de minerales macro, minerales micro, ¿sí? De todos esos elementos. ¿Por qué? Dijimos, porque los minerales tienen que ver con el crecimiento y desarrollo, la salud, la reproducción y la producción. Y sus requerimientos siempre van a ser de mantenimiento más producción. Vamos a hacer un breve repaso, entonces, de dónde vienen los minerales. Pueden venir del agua de bebida o pueden venir de las pasturas. Obviamente, no es lo mismo un agua de bebida de una perforación, que puede ser hecha a propósito porque es un pozo con buen agua, o puede ser una aguada de este tipo, que es el típico tajamar entrerriano o de Uruguay, donde lo que es una depresión de una porción del potrero donde se junta agua de lluvia. Y en realidad eso es un agua que se termina contaminando con bosta, pues la vaca entra aquí a tomar agua, bostea, orina, y digamos, termina siendo cualquier cosa, pero muchas veces es la única toma de agua, digamos, bebedero que tiene una vaca en algunos campos, vaca de cría sobre todo. Y en el caso de las pasturas, los minerales que entran por la pastura, que va a estar determinada directamente por las características del suelo que ya vimos, tengan presente siempre que no es lo mismo este tipo de pastura que este tipo de pastura. Acá estamos hablando del norte de Santa Fe, Vera, en pleno invierno, con las pasturas heladas, y acá estamos hablando de la zona templada de Santa Fe, centro-sur, con pasturas de alfalfa de altísima calidad y con buena cantidad de nutrientes, a veces hasta un exceso de algunos nutrientes como el calcio y el potasio. Bueno, las funciones estructurales ya las vimos, huesos, específicamente para calcio, fósforo y magnesio, y en el caso de los micro, funciones metabólicas a nivel ruminal y enzimáticas, que tienen que ver con la presión osmótica, el poder tampón, el componente de suciedad, el efecto, como es el caso del sodio y el cloro para la bomba sodio-potasio, el potasio y el sodio. En la clasificación de los minerales en general, como dijimos hoy, tenemos un grupo de macros y micro, que son estas dos primeras columnas, que se denominan esenciales. ¿Por qué se denominan esenciales? Porque el organismo obviamente no los sintetiza y que tienen que entrar por el alimento. La gran mayoría de los que estuvimos viendo son todos esenciales. Calcio, fósforo, magnesio, sodio, cloro, potasio, hierro, zinc, cobre, cobalto, molibdeno, manganeso, yodo, selenio, cobre y cromo y azufre. Son esenciales. Que cualquier deficiencia de estos no va a provocar una patología evidente, que a veces es, o generalmente suele ser a nivel de rodeo. Hay algunos otros, como son estas dos otras columnas, que son probablemente esenciales. No se tiene muy en claro cuál es la función que cumplen dentro del organismo.
flúor, litio, silicio, bueno, todos estos que ven acá, son todos micros. Y hay otro grupo que directamente se denominan de función incierta porque no se sabe para qué sirve, pero existe. ¿Estamos? Entonces, minerales esenciales, probablemente esenciales y de función incierta en el organismo. Okay. Macromicro ya lo vimos. Cuando vamos a ver las funciones que dentro del organismo, vamos a ver que siempre estamos hablando de los mismos, que son los esenciales, ya sea para conformación de hueso, para equilibrio ácido-base, regulación de la presión osmótica, sistema enzimático de transporte de sustancias, reproducción, sistema inmune, procesos energéticos de reproducción celular, activadores de enzimas, producción de vitaminas. Todos estos son esenciales. ¿Sí? Son todos esenciales. Las deficiencias, como ya vimos, pueden ser primarias o secundarias. Si primarias cuando no está y secundaria cuando está, pero no se puede utilizar porque interactúa con algún otro y se va por la bosta. Bien. Hay algunas zonas o regiones del país que son características de deficiencia de algún mineral. Como dijimos hace un rato, Corrientes y norte de Entre Ríos, básicamente una partecita de Formosa, tiene serios problemas de fósforo, serios problemas de fósforo. Y por eso veíamos las vacas con pica o malasia que están todo el día buscando algo de hueso para poder lamer. En la pampeana también puede haber una deficiencia subclínica. En las zonas templadas, digamos, centro-sur de provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, magnesio asociado normalmente a verdeos de invierno. Falta de magnesio. Hay falta de magnesio en el vegetal, se produce la carencia de magnesio en el animal. También en corriente, además del fósforo, tenemos el sodio. También además de corriente, además del fósforo, tenemos el sodio. Y acá nosotros tenemos un problema de magnesio, de cobre y también parte de zinc. Después creo que viene un mapita de la Argentina donde vamos a ver las regiones donde se producen las grandes deficiencias. Bien, esto lo paso de largo porque ya lo vimos. Quería mostrarles solamente... perdón. Por ejemplo, acá cada de estos puntitos son muestreos de sangre de individuos donde hay una deficiencia de cobre. Fíjense que toda la zona, digamos, de Corrientes, Entre Ríos, sur de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, La Pampa, sur de Córdoba, hay deficiencia de cobre. Acá en vemos deficiencia de cobre, son las partes azules, todo lo que es la parte litoral y pampeana, con la letra Z la deficiencia de zinc, toda la región litoral, la región pampeana, la provincia de Buenos Aires, La Pampa, e incluso hasta un poco más al sur, a la zona de Neuquén, la deficiencia de zinc, y en estrellitas selenio. Fíjense que también van de la mano, es decir, fíjense en cómo toda la región pampeana y litoral y del NEA, ¿sí? Tenemos problemas de deficiencia de estos tres. Cobre, zinc y selenio, que dijimos que dentro de los microminerales eran los que tenían funciones sumamente importantes. Para el crecimiento, para la reproducción, para la ganancia de peso, ¿sí? Son sumamente importantes y en todos estos lugares tenemos deficiencia de estos tres microminerales. Bien, acá tenemos la deficiencia de cobre, un típico pelo arratonado que se llama por el color rojizo del pelo de un individuo que tendría que ser todo negro. El problema de zinc que vimos que afectaba también pezuña. Bueno, selenio ya vimos a dónde, igual que zinc y cobre. Acá tenemos enfermedad del músculo blanco. Quizás la foto no sea lo suficientemente clara, pero como cuando
grandes masas musculares están con lo que se llama músculo de pescado, músculo blanco, músculo de pescado. Es una deficiencia de selenio que puede llevar a la muerte. Muchas veces llega a la muerte. O la mayoría de veces va a la muerte porque cuando vemos el animal, a veces ha tomado músculo cardíaco, a veces no toma músculo cardíaco, toma grandes masas musculares, pero es un animal que se cae, no se sabe bien por qué se cayó, y hasta que no terminamos haciendo la necropsia no vemos el músculo blanco y por lo tanto no vemos que está la deficiencia. Bien. Conclusiones de minerales. ¿La suplementación mineral es necesaria sí o sí? La suplementación mineral es necesaria sí o sí, tanto de macro como de micro. ¿Qué quiere decir? Que además del consumo del forraje, ya sean pasturas, silajes, henos, rollo, lo que sea, más lo que se come de concentrado, grano de maíz, especias, todos esos alimentos van a dar de alguna forma una parte de minerales, pero siempre, sobre todo cuando los sistemas productivos son más intensivos, es decir, vacas de alta producción, feedlot con ganancias altas de peso, la suplementación mineral es necesaria y es fundamental. ¿Mm? ¿Para qué? Para mejorar el funcionamiento del rumen, mejorar la utilización del forraje consumido y por lo tanto obtener una mayor producción, o tener una mejor reproducción, o evitar problemas clínicos o subclínicos que afecten a la producción. ¿Se entiende? Entonces, siempre hay que suplementar. Si vos me decís, una vaca que está en los bajos submeridionales en pleno invierno, ¿tiene carencia mineral? Obviamente esa vaca tiene carencia de materia seca, de energía, de proteína, de fibra, tiene carencia de todo más mineral. Distinto de que yo tenga alimentos, digamos, animales bien alimentados, no bien nutridos, bien alimentados, pero que tengan una deficiencia mineral. ¿Se entiende? Son dos cosas distintas. ¿Está? Entonces, la suplementación mineral siempre es necesaria. Hay tres maneras de comportarse, diría yo, frente a un problema con minerales. Uno es convivir con el problema, aceptando las pérdidas y no haciendo exactamente nada. Eso es lo que yo diría una producción de subsistencia. Digamos, sé que tengo un problema de cobre, las vacas crecen menos, los terneros crecen menos, pero se preñan menos, pero bueno, listo, yo no hago nada, no pongo cobre, listo. Acepto el problema, convivo con el problema. Otra es efectuar tratamientos curativos cuando aparece la deficiencia. Esto tiene aparejado un alto costo, poco efectivo, porque ya es tarde. Ya cuando vi la deficiencia, ya es tarde, ya el daño se ocurrió. Cuando yo veo un animal muerto, hago la necropsia y hay una deficiencia de selenio en enfermedad de músculo blanco, ya está, ya se murió, ya perdí. No importa. Obviamente voy a empezar a suplementar con selenio, pero ya es tarde, ¿se entiende? Y la otra, que es la más adecuada desde el punto de vista de lo que debe pensar un profesional, como nosotros, como ustedes, es prevenir la deficiencia. Prevenir sigue siendo lo más efectivo y lo más económico. Hay que hacer prevención de las deficiencias minerales. ¿Cómo podemos hacer esa prevención suplementando? ¿Cómo podemos suplementar? Bueno, digamos que hay
métodos obligados o directos y otros indirectos, no obligados o de consumo voluntario. Dentro de los directos, yo puedo obligar, digamos en el caso de los inyectables, porque la vaca no sabe, yo se la inyecto y punto. Cobre, selenio, vitamina E, se la meto, tácate y ya está. Otro es mezclado con la ración, si es que están comiendo una ración, que es el más utilizado, sobre todo para los macrominerales, que son gramos por día. Yo no puedo meter 40 gramos de calcio en una inyección, se lo puedo meter por la boca. Los micros se los puedo inyectar también. Y hay otra opción, por ejemplo, en campos de cría, campos de invernada en base a pastura, que es el agua de bebida, que no es el mejor método de todos. No es recomendado, ¿por qué? Porque en el agua de bebida normalmente hay precipitaciones de los minerales que se van al fondo, que se diluye por la cantidad de agua que entra o por la cantidad de agua que sale en un bebedero. Entonces, digamos, nunca se hace una buena suplementación de minerales en el agua de bebida. Si no queda otro recurso y tengo un problema, yo capaz que lo haría, pero lo evitaría completamente. Usaría el inyectable o mezclado con la ración. Inyectable para un micro y mezclado con la ración para los macro y micro también. Los ad libitum, ahí tenemos, por ejemplo, el caso de los panes o piedra de sal tan famosos que se suelen ver en los campos, que hay unos bloques que es como una piedra, que son, teóricamente son mezcla de minerales, macro y micro, que están ahí colocados para que una vaca vaya y lengüetee para suplementar su déficit de minerales. Ahora, pregunta. Si yo a ustedes les doy un ladrillo porque tienen una deficiencia de algunos de los componentes que tiene un ladrillo, que no sé cuáles son, X, les doy un ladrillo para que ustedes lo lengüeteen y ustedes necesitan 40 gramos por día de ese mineral. ¿Ustedes creen que lengüeteando un ladrillo van a poder levantar 40 gramos por día? Imposible. Imposible. ¿Y entonces por qué se ven en el campo? Porque son baratos, duran mucho. Uno coloca una piedra de sal, va a los 10 meses, 12 meses, y todavía la piedra sigue estando. Entonces el tipo dice, yo estoy contento porque estoy suplementando con minerales mis vacas. Tengo las piedras de sal ahí, al lado de la aguada, y listo. Eso es una mentira. Más vale no compres nada, porque la piedra de sal es imposible de poder llegar a levantar 50, 30, 40, 20 gramos lengüeteando todo el día. Hay trabajos que hicieron los americanos, donde durante una semana a un grupo de animales, de bovinos, no le dieron nada de minerales para provocar hambre de sal, lo que se llama hambre de sal, digamos, le dieron todos los alimentos sin minerales, para provocar una serie de deficiencia mineral, y después lo pusieron con unas cámaras de televisión y los enfocaron durante 24 horas lamiendo panes de sales y midieron cuánto pesaban al inicio, cuánto pesaban al final. ¿Y sabe la conclusión de ese trabajo? Es que un bovino que esté lengüeteando 24 horas por día puede levantar como máximo 3 gramos de esa piedra. Por lo tanto, 3 gramos de esa piedra no va a poder satisfacer sus necesidades de nada, de absolutamente nada. Esto es, hay que decirlo así, porque es la verdad. Aunque muchos se enojen, como se me enojaron en una charla en Entre Ríos, donde el colega tenía tapada la veterinaria de piedra de sal. Y yo digo, ¿qué haces con tanta piedra de sal? Me dice, esto se vende como pan caliente.
la verdad que no le iba mal, le iba muy bien. A él, a los productores, no se imagina. Y esa noche yo fui a dar una charla de suplementación mineral. Y obviamente esto lo tuve que decir. De ese día no pude ir más a Entre Ríos. Bien. Después existen las mezclas minerales mólidas, que son quizás las más utilizadas, pero que estas mezclas molidas hay que ponerlas ad libitum en una batea, cerca de las aguadas, o en las vacas lecheras se usan las mezclas minerales molidas, pero dentro del mixer. Si decimos tenemos que dar 300 gramos por vaca por día de estas mezclas minerales, le ponemos 300 gramos por vaca por día en el mixer para que la coma junto con los demás alimentos. ¿Mm? Y hay otra que es un poquito más interesante, que son estas mezclas minerales, normalmente que no son firmes con una piedra de sal, son más bien del tipo molida, pero mezclada con melaza para aumentar la palatabilidad. Y de esa forma son ingeridas. Las hemos usado, tienen buenos niveles de consumo. El problema es que en verano, o sea, cuando hace un poquito de calor, esta melaza se empieza a reblandecer y se empieza a chorrear y realmente da un aspecto muy feo, se desperdicia mucho, no es digamos, en algunos casos anda bien, prefiero esta mezcla con melaza que esta piedra, pero si van a elegir, para mí la mezcla mineral molida, que se puede dar de acuerdo a la necesidad de cada individuo dentro del alimento, dentro de un mixer, es la idea. Y recuerden, como dijimos hoy al principio, que hay un problema con el consumo de sales ad libitum y que es el agua de bebida. Cuando el agua de bebida tiene más de 4 gramos de sales totales por litro, acá debería decir sales totales barra litro, no hay consumo voluntario de sales. ¿Está? O sea que si tenemos un agua de 6, 8, 10, 12 gramos, como se suelen ver en algunos campos, más al oeste, nos vamos, o más nos alejamos del río Paraná, las aguas son más saladas, o tienen más sales totales, a veces de 8, 10, 12 gramos, es imposible que haya consumo voluntario de ninguna mezcla mineral. Entonces ahí allá la cosa hay que encararla por otro lado. Bien, bueno, espero más o menos haber sido claro en el mensaje. La idea es que el viernes que viene nos volvamos a juntar para tener discusión, para poder intercambiar ideas. Y recuerden que estamos completamente a su disposición para todo lo que sean dudas, consultas, lo que necesiten, no tengan ningún problema en llamarnos, en mandarnos un WhatsApp, en mandarnos un correo, en llamarnos por teléfono, lo que sea, porque para eso estamos disponibles. Así que bueno, acá sigamos con la parte mineral, vamos a ver en el próximo bloque algo de agua de bebida.